Hola a todos. Venga, vamos a meternos de lleno con un tema súper interesante. Hoy le echamos un ojo a una herramienta muy útil para familias y educadores, el cuestionario DCDQ-ES. Y tiene un objetivo muy pero que muy claro, ayudarnos a identificar esas posibles dificultades de coordinación motora en los más pequeños. Y es que, a ver, esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Vemos a un niño o una niña que parece que se tropiecen más de lo normal, que abrocharse los botones es una odisea, o que, bueno, los juegos de pelota como que no termina de arrancar. ¿Es simplemente que va a su ritmo, que es una fase, o podría haber algo más que necesite nuestra atención? Pues aquí es donde entra en juego el trastorno del desarrollo de la coordinación, o TDC. Y ojo, que esto es clave. No estamos hablando de ser malo en los deportes, para nada. Es una condición real del neurodesarrollo. Significa, básicamente, que la capacidad para planificar y hacer movimientos coordinados está bastante por debajo de lo que se esperaría para su edad. Y, claro, su impacto se nota, y mucho en el día a día, en cosas que a lo mejor damos por sentadas. Afecta desde tareas tan básicas como vestirse o usar los cubiertos, hasta actividades que son clave en el cole, como escribir o hacer manualidades. Y, por supuesto, también en el juego. Al final, todo esto le puede pasar factura a su autoestima y a la hora de relacionarse. O sea, que como vemos, va mucho más allá de ser un poco patoso. Vale, entonces, si van más allá de la torpeza, ¿cómo empezamos a distinguir una cosa de la otra? Porque el camino no siempre es tan fácil. Es que, a ver, un diagnóstico formal, eso ya es otra historia. Es un proceso súper completo que necesita tiempo, recursos, especialistas, y en la práctica esto a menudo se convierte en una barrera, retrasa la identificación temprana. Y esa detección precoz es fundamental para poder ayudar cuanto antes. Pues justo para eso, para saltar esa primera barrera, existen herramientas de detección como la que vamos a desgranar hoy. Hablamos del Developmental Coordination Disorder Questionnaire, o DCDQ. Es un cuestionario diseñado para que lo rellenen los padres, que se creó en Canadá y que, la verdad, se ha convertido en un referente mundial. Pero lo que nos interesa hoy es su versión española, el DCDQ-ES. Y ojo, no es solo traducir las preguntas, es una adaptación cultural en toda regla. Venga, vamos al lío. ¿Cómo funciona esto exactamente? Porque la verdad es que es bastante ingenioso cómo está planteado. Lo bueno que tiene es que no ve la coordinación como un bloque único, sino que la divide en tres grandes áreas. Por un lado, el control durante el movimiento, que son cosas dinámicas como correr o atrapar una pelota. Luego tenemos la motricidad fina y escritura, todo lo que necesita precisión con las manos. Y por último, la coordinación general, que se fija más en la agilidad y en cómo aprende habilidades nuevas. Mirad para que nos hagamos una idea, esta es una de las 15 preguntas. Como veis, no hace falta ser un experto, se basa en observar una situación de lo más normal y corriente. Y aquí está la clave, pide a los padres que comparen cómo lo hace su hijo o hija con otros niños de su misma edad. Y el sistema para responder es súper sencillo, una escala del 1 al 5, donde 1 es muy diferente a los demás y el 5 es prácticamente igual. Esta comparación constante con sus iguales, esa es la verdadera magia del cuestionario. Vale, una vez que se han respondido en las 15 preguntas, se suman los puntos y tenemos una puntuación total. Pero ¿ahí acaba todo? Pues no. Aquí empieza lo de verdad importante, saber interpretar esa puntuación. Y en esto el contexto lo es todo. Es que no hay un número mágico que sirva para todo el mundo. Las habilidades motoras cambian una barbaridad con la edad. Por eso, el cuestionario tiene diferentes umbrales según si el niño tiene 6, 8 o 10 años. Una puntuación de, pongamos, 50 puntos no significa lo mismo para un niño de 6 años que para uno de 9. Y fijaos qué interesante, porque esta tabla nos muestra los puntos de corte originales, los de Canadá. Durante años, esta fue la referencia mundial. Por ejemplo, para un niño de 8 años, si sacaba 55 puntos o menos, se consideraba una señal de alerta de posible TDC. Y este era el estándar que se usaba en muchísimos sitios. Claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, la que impulsó toda la investigación para adaptar la versión española. ¿Podemos coger esos baremos desarrollados en Canadá y aplicarlos tal cual a los niños y niñas de aquí? O sea, ¿de verdad los niños de Toronto y los de Sevilla desarrollan sus habilidades motoras exactamente al mismo ritmo? Y la respuesta que dio el estudio fue un no rotundo. Así de claro. Demostró algo que es fundamental. El contexto cultural, los juegos a los que se juega, las actividades que se hacen en el cole, todo influye. Para que una herramienta de este tipo sea justa y precisa, necesita sus propios baremos, sus propias reglas del juego, ajustadas a su población.
Y si necesitábamos una prueba, aquí está. Es que el dato es brutal. Si usáramos los baremos canadienses en España, casi un 7% de los niños de 10 y 11 años serían señalados como posibles casos de TDC sin serlo. Son los famosos falsos positivos. Imaginad por un momento la angustia y el estrés que eso puede generar en una familia sin necesidad. Pero bueno, la buena noticia es que la investigación no se quedó solo en señalar el problema, claro. Aportó la solución: crear unos baremos propios para la población española. Vamos a verlo en la práctica para que se entienda bien. Para el grupo de 8 a 9 años, el corte canadiense estaba en 55 o menos. Pues bien, los baremos españoles lo sitúan en 50 o menos. Esos 5 puntos de diferencia pueden no parecer mucho, pero son un mundo. Son cruciales para no dar una falsa alarma. Entonces, para que quede súper claro, ¿cuáles son las reglas de oro al usar esta herramienta? Primero, y fundamental, usar siempre los baremos del país. Segundo, no mirar solo la nota final, sino también las de cada una de las 3 áreas, por si hay una dificultad muy específica. Y tercero, y esta es la más importante de todas, recordar siempre que esto es una herramienta de cribado, un primer paso, no es un diagnóstico. Así que el camino a seguir es bastante claro, ¿verdad? El cuestionario es una guía fantástica para empezar a poner en orden nuestras observaciones. Si los resultados, interpretados con los baremos correctos, nos generan dudas, el siguiente paso es, siempre, consultar a un profesional. A un pediatra, a un terapeuta ocupacional. Ellos son los que pueden hacer una evaluación completa y decir si hace falta algún tipo de apoyo. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una que va mucho más allá de este cuestionario en concreto. El caso del DCDQ-ES es un ejemplo perfecto de lo importantísimo que es adaptar culturalmente las herramientas de evaluación y nos obliga a preguntarnos: ¿cómo podemos asegurar que todos los instrumentos que usamos para entender cómo crecen nuestros niños sean justos, precisos y de verdad útiles para cada una de las comunidades a las que sirven?